Buenas tardes, compañeros y amigos del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, AC. El día de hoy es un gusto tener con nosotros en estas conferencias habituales al doctor Gerardo Lorenzana Martínez, quien es profesor de la División de Veterinaria del CUTBA de la UDG, y el día de hoy nos va a presentar un trabajo titulado Las antocianinas y sus efectos sobre la salud animal y humana. Para efecto pues de esta ponencia, el maestro Oscar Báez, secretario del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, va a hacer la presentación del doctor y en este momento le solicito al maestro Oscar si es tan amable de acompañarnos y hacer favor de presentar la semblanza del desempeño profesional del doctor Gerardo Lorenzana Martínez. Maestro Oscar, si es tan amable. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, pues agradecer al doctor Gerardo Lorenzana Martínez por acompañarnos el día de hoy. Voy a hablar un poco, una breve reseña acerca del doctor. El doctor Gerardo Lorenzana es egresado de la licenciatura en Biología de la Universidad de Guadalajara en el año 2016. Posteriormente realiza en la misma casa de estudios su doctorado en Ciencias Biomédicas con orientación en neurociencias y asimismo una estancia doctoral en la clínica Mayo en Jacksonville, en Florida, en Estados Unidos, donde estudió el efecto de moléculas de origen natural y su efecto sobre el sistema nervioso y endocrino. Recientemente concluyó una estancia postdoctoral nacional del CONACYT en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEJ, con el proyecto titulado Evaluación en vivo de terapia antitumoral adyuvante, hipertermia inducida por fotoestimulación y electromagnetismo en modelos de seno-trasplantes tumorales fluorescentes. Actualmente es profesor de asignatura de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en Medicina Veterinaria y la licenciatura en Biología, impartiendo materias como neuroendocrinología, bioquímica veterinaria y biología celular y molecular. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. A todos los Muchas gracias. asistentes que nos acompañan aquí vía Zoom, pues les recordamos mantener sus micrófonos cerrados durante la transmisión de esta ponencia. Estos se abrirán en el periodo de preguntas y respuestas, para lo cual, bueno, pues les solicitamos levantar su mano virtual si tienen alguna pregunta o hacerla llegar mediante el chat. Esta conferencia se está transmitiendo en nuestra página oficial del Cobiamjal en Facebook y además será colocada en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a todos los asistentes registrarse en el link que va a aparecer en el chat para el envío de su constancia, tanto las personas que están aquí en la sesión de Zoom como los que nos siguen a través de las redes sociales, y recordarles que el registro estará abierto durante la sesión en vivo para todos aquellos que nos sigan. Agradecemos, bueno, pues llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales y aprovechamos para invitarlos a afiliarse al Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco. Y bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con el doctor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. También quiero agradecer por la oportunidad de presentar aquí en su foro con los miembros que forman parte de esta organización que ustedes tienen. Y bueno, el día de hoy simplemente quiero hablarles un poquito de los estudios que se han realizado en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, donde se forman constantemente biólogos, veterinarios, agrónomos, y que en esta institución se encuentran particularmente un par de laboratorios donde se han realizado una serie de estudios relacionados con el efecto de moléculas de origen natural, como lo son las antocianinas y de las cuales les voy a estar hablando más adelante, particularmente el laboratorio de neuromorfofisiología en el Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia, pero también del laboratorio de biomarcadores moleculares en la investigación biomédica y ecológica, que forma parte del Departamento de Biología Celular y Molecular. La charla que les quiero hablar, como pueden ver, es titulada Las antocianinas y sus efectos sobre la salud animal y humana. Y bueno, para empezar con una pequeña introducción, me gustaría hablar de cómo podemos pasar del estado de salud
hacia la enfermedad. A ver, se tardó un poquito, pienso que ya se ve. La Organización Mundial de la Salud conceptualiza como la salud al estado completo de bienestar, tanto físico como mental y social. Dice también que todas las personas, independientemente de nuestra raza, género, orientaciones políticas, sexuales y religiosas, tenemos derecho a presentar este estado máximo de salud, ¿sí? Desafortunadamente, también existen diversos factores que nos pueden alejar de esta salud o de este estado de equilibrio. Existen diversos factores y lo podemos ver actualmente con una pandemia que nos ha mantenido aislados los últimos 2 años, que pueden alterar esta salud. Pero además de esto, existen otros factores que pueden alterar este estado de homeostasis o de equilibrio. Uno de ellos es el envejecimiento, por supuesto. Constantemente nos estamos oxidando y en consecuencia todos los sistemas van envejeciendo y van perdiendo su capacidad de responder de manera adecuada ante las diversas exigencias que nos da el medio ambiente. Otro factor importante que nos hace alejarnos de la salud son los estresores, que cada día son más frecuentes. Todo aquello que nos genere un tipo de estrés, por ejemplo, la temperatura, las presiones sociales, simplemente no descansar de manera adecuada o no alimentarnos de una manera correcta, nos genera estrés, ¿sí? Y que este estrés a la larga va a generar unos estados de oxidación en el organismo que pueden afectar a diferentes niveles, a nivel gastrointestinal, a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel nervioso, con los cambios conductuales, con la pérdida de memoria, con la pérdida de actividades intelectuales superiores, que nos hacen, que evidencia precisamente la pérdida de la salud. Y por último, las alteraciones genéticas, ¿no? Que por supuesto sabemos que existen una serie de enfermedades que están relacionadas con alteración en el material genético y que en resumen todo esto daña a la salud a distintos niveles, como ya lo hemos venido mencionando. Ahora bien, para ser un poco más específico, ¿cuáles son las repercusiones de la enfermedad? Hablando un poco de temas, enfocándonos en algo más específico. Un desequilibrio en el sistema redox, que es de oxidación-reducción, donde podemos ver claramente que el estrés oxidativo, y ya lo mencionaba, todo aquello que nos genera algún tipo de estrés, viene a la alta. La consecuencia es que vamos a perder la homeostasis o el equilibrio en nuestro organismo y en consecuencia esto nos puede llevar a la enfermedad. Otra de las repercusiones es que nuestro sistema interno que tenemos para producir nuestros propios antioxidantes viene a la baja, ¿sí? Con nuestro propio sistema de antioxidantes podemos tratar de combatir un poco todo esto, aquello que nos rodea y que nos genera estrés, pero si estos vienen a la baja, pues los efectos del estrés serán mucho más marcados. Además de esto, a nivel del sistema inmunológico, hay un incremento de señales o moléculas proinflamatorias que lo que hacen es precisamente alterar la estabilidad de diferentes tejidos. Hay distintas moléculas como interleucinas, factores de necrosis tumoral, factores nucleares, los cuales precisamente alteran la estabilidad de la célula, alteran la estabilidad de nuestros tejidos y de nuestros órganos y que finalmente nos conllevan a un estado de enfermedad. Y por último, la disminución, de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son moléculas que nosotros mismos producimos que nos ayudan a que todos nuestros órganos estén trabajando de manera adecuada. Al disminuirse la generación o la expresión de estas moléculas, desafortunadamente, nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestros sistemas dejan de trabajar de manera adecuada. Y que esto, en unos estados más severos, nos puede llevar a la enfermedad. Entonces podemos ver que estos factores en conjunto nos llevan hacia la pérdida de la salud. Ahora bien, pues durante muchos años básicamente de la historia de la humanidad se ha utilizado medicina alópata o alopática, la cual la tenemos conceptualizada como todos aquellos medicamentos que son generados bajo condiciones de laboratorio y que se utilizan una serie de químicos y fármacos que bien, sí, de momento nos pueden sanar de el dolor o de la
de la afección que sufrimos, ¿no? Existen una serie de analgésicos, de antibióticos, de antivirales, una serie de fármacos que precisamente tienen como intención, sí, sacarnos de ese estado de enfermedad, llevarnos nuevamente a un estado de homeostasis y de equilibrio. Pero desafortunadamente, la gran mayoría de estos fármacos traen consigo un efecto secundario o un efecto adverso, ¿sí? El cual puede estar normalmente relacionado, por ejemplo, con la actividad renal, la actividad de nuestros riñones, ¿sí? La actividad hepática, la actividad de nuestro hígado, ¿no? Que son órganos fundamentales para que nuestro organismo pueda primeramente metabolizar y después desechar estos residuos químicos. Entonces, la mayoría de estos medicamentos tienen su metabolismo en estos órganos. En consecuencia, nos van a traer alteraciones y como se dice popularmente, esta medicina alópata sí nos cura de unas cosas, pero al mismo tiempo nos está afectando otros sistemas, nos está afectando otros órganos y nos está afectando otros tejidos. Y por lo cual es necesario tener nuevas alternativas terapéuticas, nuevas alternativas médicas, pero estas es importante que cumplan con diversas características, ¿sí? Aquí resalto una de estas, deben de ser inocuas para el paciente, ya lo mencionamos, no traer efectos secundarios o efectos adversos al paciente, ya que la intención, como lo menciono, sí, es sanar, solucionar el problema, ¿sí? Que presente el paciente, no alterar otro sistema como tal. Deben de ser de fácil acceso económico, como sabemos, existen unas muy marcadas divisiones sociales, y lo cual permite a ciertos sectores hacerse de ciertos fármacos, pero a otros sectores no se los permite. Entonces también estas nuevas alternativas terapéuticas tienen que ser de fácil acceso económico, ¿sí? Y por último, estas nuevas alternativas, pues por supuesto que tienen que por lo menos igualar los beneficios que por sí mismos ya nos brindaba la medicina alopática. Entonces, es importante el estudio y la investigación a este nivel, ¿sí? ¿Cómo podemos generar nuevos fármacos, nuevas alternativas terapéuticas que puedan solucionar estos estados de enfermedad, pero que además de esto sean de fácil acceso económico y no generen estos efectos adversos que genera la medicina alópata, ¿sí? Y bueno, voy a esperar a que cambie la diapositiva. Una de estas alternativas son los bien conocidos como nutracéuticos. Vamos a conceptualizar qué es esto. Los nutracéuticos son un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y o tratamiento de las enfermedades. Y aquí es importante resaltar esto, que no solamente se trata de una vez que ya se tiene la enfermedad, tratarla para tratar de regresar nuevamente al estado de salud, sino que también va a ser importantísimo la prevención, ¿sí? Es mejor prevenir la enfermedad que tratarla. Entonces, en este caso, estos nutracéuticos, estos alimentos con valor agregado, precisamente, nos brindan esa posibilidad de no solamente tratar la enfermedad, sino que prevenirla, ¿sí? Existen distintos tipos de nutracéuticos en la vida natural, en las plantas, en los animales que habitan este planeta, ¿sí? Tenemos una serie de moléculas como los estalones o la espirulina que ya se ha comprobado científicamente que tienen un efecto sobre la salud previniendo la enfermedad. Pero también quiero resaltar los polifenoles. Los polifenoles son una familia de fitoquímicos, esto quiere decir químicos que están presentes en las plantas que nos rodean, que las plantas los utilizan normalmente como mecanismos de defensa o bien como mecanismos de atracción de polinizadores, ¿sí? Estos polifenoles se ha comprobado, es una familia muy grande de químicos y se ha comprobado que varios de estos tipos de fármacos tienen un efecto positivo sobre la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Y es en esto en lo que hemos basado en los laboratorios que les mencionaba anteriormente, la investigación en los últimos años, cómo estas moléculas pueden llevar
de nuevo en nuestros organismos experimentales desde la enfermedad a la salud nuevamente, ¿sí? Entonces, por lo cual hay una novedosa alternativa médica y terapéutica que se ha venido trabajando en los últimos años y que ha venido creciendo de manera exponencial su investigación, ya que ha demostrado tener muy, muy buenos efectos. Y estas moléculas son las antocianinas. Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles detectables en la región visible por el ojo humano. ¿Esto qué quiere decir? Que son pigmentos, son las moléculas que le dan color a nuestras plantas, ¿sí? Estos colores pueden ir, como ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, desde el rosado violeta hasta el azul intenso, ¿sí? Pasando entre ellos por el rojo y el naranja. Estas moléculas se encuentran, como se los mencionaba, de manera natural en las flores, en los pétalos de las flores, en algunos tallos, inclusive en algunas raíces, podemos encontrar estos pigmentos, ¿sí? Son pigmentos que, como lo mencionaba anteriormente, las plantas utilizan para llamar la atención de polinizadores como las abejas. Por ejemplo, con esta forma llaman su atención y de esta forma se puede dar su reproducción, ¿no? Entonces, son pigmentos, es una estrategia evolutiva que han tomado las plantas junto con los polinizadores para poder de esta manera trabajar en conjunto, ¿no? Las principales antocianinas, perdón, que podemos encontrar en la vida silvestre son las que tenemos aquí abajo: pelargonidina, cianidina, pionidina, delfinidina, petunidina y malvidina, ¿sí? Estas las vamos a encontrar expresadas de diferentes formas de acuerdo al color de la planta que estemos hablando. Estas moléculas están muy relacionadas con el pH, ¿sí? Esto quiere decir que en un pH ácido las vamos a encontrar muy estables, pero cuando el nivel de pH va cambiando, estas moléculas pueden cambiar de color e inclusive perder esta capacidad de tener el color. Ahora bien, se preguntarán, ¿dónde podemos encontrar las antocianinas? Bueno, pues las antocianinas las encontramos, por ejemplo, en diversos tipos de uva, de vitis vinífera. Por ejemplo, mencionar que el vino tinto tiene unas cantidades significativas de antocianinas, por ejemplo, en distintos frutos como las fresas, los blueberries, todos estos berries en general que inclusive se producen mucho aquí en el estado de Jalisco, tienen un altísimo contenido en antocianinas, ¿sí? También, por ejemplo, lo podemos encontrar en una alta concentración en la flor de Jamaica, ¿sí? Hibiscus abdarifa, su nombre científico. Y esto nos pareció bastante interesante. Quiero recalcar que no solamente en estos alimentos lo podemos encontrar. Por ejemplo, se hacen estudios en nuestro laboratorio con el maíz morado. Se hacen tortillas a partir de estos maíces pigmentados que tienen una alta concentración en antocianinas y se le administra a nuestros animales experimentales y a partir de eso obtenemos resultados del efecto de esas moléculas. En mi caso particular, mis estudios tanto de licenciatura y doctorado han enfocado sus esfuerzos en investigar cuál es el efecto de la jamaica y por qué este color rojo brillante tan característico puede traernos beneficios a un montón de niveles, conductuales, fisiológicos, pero inclusive hormonales. Y es de lo que vamos a hablar un rato. Me pareciera súper interesante darles un adelanto, como decirles, ¿y qué les pareciera que tomándonos un vaso de agua de Jamaica al día podemos solucionar nuestros problemas hormonales, hablando de las mujeres, ¿no? Y no me refiero solamente a mujeres mayores, ¿sí? Sino que inclusive mujeres jóvenes, mujeres con problemas hormonales como el síndrome del ovario poliquístico, o mujeres ya mayores que están en estadios de premenopausia o la menopausia como tal, que la manera correcta de llamarlo es climaterio. ¿Qué parecería que con una dosis diaria y continua de este tipo de moléculas contenidas en un vaso de agua de Jamaica podría ayudar a evitar aquellas afecciones relacionadas con los cambios hormonales de la menopausia, ¿no? Y es un poquito de lo que hemos venido trabajando y con mucho gusto quiero presentarles a continuación. ¿Por qué son tan famosas las antocianinas y por qué han tenido tanto auge en la investigación en los últimos años? Pues esto es debido a sus efectos terapéuticos. Desde hace aproximadamente 20 o 25 años se estudia
con gran interés la actividad antioxidante. Ya lo mencionamos. Nosotros producimos nuestros propios antioxidantes de manera endógena, pero ¿qué tal si una molécula que consumimos en los alimentos que ya he mencionado, por ejemplo, nos brinda un extra de antioxidantes y con esto podemos combatir de mejor manera a todos aquellos estresores que nos están rodeando en nuestra vida cotidiana? ¿Sí? Esto es algo que aporta las antocianinas. Se ha demostrado que son muy potentes antioxidantes y que benefician a la salud de los organismos, precisamente porque evitan que este estrés oxidativo afecte a nuestros órganos y a nuestros tejidos. Pero también la investigación desde los últimos 10 años se ha enfocado a observar que estas antocianinas tienen potentes efectos moduladores de la señalización celular. ¿Esto qué quiere decir? En el momento que la célula tiene que producir una proteína, una enzima, un ácido graso, un hidrato de carbono, es necesario la maquinaria celular para poder expresar todo esto. Son moléculas que finalmente nosotros producimos de manera natural. Y se ha demostrado también que estas antocianinas tienen la capacidad de modular la expresión genética, como lo podemos ver en esta imagen de abajo, donde simplemente podemos ver, se llama vías de señalización intracelular, donde las antocianinas estando al centro pueden llegar a activar o inhibir distintas vías de señalización que tienen como finalidad hacer que se expresen ciertas moléculas que en ese momento nuestro cuerpo necesita y que de esa forma las antocianinas van a tener un efecto sobre la salud, ¿sí? Entonces, básicamente esto es por lo que las antocianinas tienen tanta popularidad hoy en día en los estudios de alternativas médicas, porque nos brindan, ¿sí?, la capacidad de reducir el estrés oxidativo, pero también esta novedosa capacidad de modular la expresión de las células y de esta forma llevarnos a la salud nuevamente. Y bueno, entrando en detalles particulares, me gustaría hablar de una serie de estudios que he recapitulado en esta presentación que se han llevado a cabo en estos laboratorios del CUCBA, de la Universidad de Guadalajara, donde podemos hablar de los efectos que tienen estas moléculas en la salud animal. ¿Sí? Este estudio que les estoy presentando, que se tituló Efectos de los cálices de la Jamaica sobre la memoria espacial y la expresión de BDNF hipocampal en ratas ovarictomizadas, fue realizado durante mi etapa doctoral, es mi proyecto doctoral, y me gustaría hablarles un poco de ellos. ¿Qué hicimos en este estudio? A ratas jóvenes les quitamos de manera quirúrgica los ovarios en un proceso que se llama ovarictomía. ¿Con qué finalidad? De simular los efectos que trae consigo la menopausia, ¿sí? Un déficit estrogénico se le llama, la baja en la producción de estas hormonas. ¿Por qué? Porque resulta que estas hormonas estrogénicas que normalmente las hembras producen en sus ovarios están estrechamente relacionados con la salud neuronal, ¿sí? No solamente con los cambios de humor, los achaques de calor, sino que también con la memoria a corto y a largo plazo, por ejemplo, ¿sí? O la estabilidad de las neuronas, el tamaño y la forma de las neuronas, ¿sí? Que también están conectadas entre ellas. Por lo cual nos pareció interesante, realizar este estudio. Y bueno, estos son algunos de los resultados que me gustaría presentarles. Primeramente, los estudios de memoria, donde, bueno, yo entiendo que aquí se ven un montón de gráficas y un montón de líneas. Lo que quiero mostrarles aquí es lo siguiente. Nosotros hicimos pruebas de memorias en nuestros animales con y sin tratamiento de antocianinas. Y lo que observamos era que todos nuestros animales que consumieron este extracto de antocianinas, podrán ver en las gráficas como las últimas 3 barras son los animales las últimas 2 barras son los animales que recibieron este extracto de Jamaica. En las pruebas de memoria les tomaba menos tiempo, por ejemplo, salir de este laberinto, ¿sí? Esto quiere decir que los animales aprendían de una manera más rápida y más fácilmente podrían ellos decir cuál era el camino más rápido hacia la salida de estos laberintos. Pero también podemos observar que estos mismos animales, evidentemente, al tardar menos tiempo en salir del laberinto, cometían menor cantidad de errores.
Esto quiere decir que no tomaban el camino equivocado, sino que casi siempre tomaban el camino correcto para poder salir del laberinto. En resumen, con estas gráficas y con esta información, queremos decir que efectivamente la Jamaica trajo beneficios a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Estas ratas que les habíamos quitado los ovarios y que tratábamos de simular el proceso de la menopausia en las mujeres mayores, se revirtió gracias a la aplicación de este tratamiento de antocianinas. Entonces, aquí podemos ponerle una palomita al efecto neuroprotector, particularmente en las áreas relacionadas con la memoria, a las antocianinas y particularmente las derivadas de la flor de Jamaica. Ahora bien, otra parte del estudio fue evaluar la expresión a nivel genético y proteínico de una molécula que se llama BDNF. El BDNF, por sus siglas en inglés, significa factor neurotrófico derivado del cerebro. Y para no confundirlos tanto, esto quiere decir que es una molécula que nos ayuda a mantener la salud de nuestras neuronas, que estén bien conectadas, que estén sus prolongaciones, que estén bien ramificadas y que estén trabajando de manera adecuada, ¿sí? Entonces nos pareció importante ver si la Jamaica también tenía un efecto sobre la expresión de estas moléculas que están relacionadas con la salud de nuestro cerebro en general. Y aquí lo podemos ver. Vean, la barra de color negro sí, representan los animales que fueron ovarectomizados, o sea que les quitamos los ovarios y que no recibieron ningún tratamiento de ningún tipo, ¿sí? Y aquí podemos ver que precisamente la expresión tanto genética como proteínica se redujo considerablemente. Estos animales ya no producían esta molécula que nos ayuda a mantener saludable nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente entonces aquellos procesos donde se pierde la cantidad de hormonas, como lo es la menopausia, trae consigo problemas y enfermedad a nivel del sistema nervioso. Pero, oh sorpresa, que nos encontramos que precisamente este estado rico en antocianinas de la flor de Jamaica eleva considerablemente la expresión tanto génica como proteínica de esta molécula, beneficiando de esta forma la salud del sistema nervioso, particularmente de estas regiones relacionadas con la memoria y el aprendizaje, y de esta forma podemos correlacionar que efectivamente los buenos resultados que obtuvimos en las pruebas de memoria estaban relacionados porque la expresión de esta molécula que nos ayuda a que nuestro cerebro se encuentre trabajando de manera adecuada, pues estaba expresando de mayor manera gracias al consumo de este extracto. Entonces, nuevamente, una palomita más hacia el extracto de antocianinas procedentes de la flor de Jamaica. Bueno, la última parte de mi trabajo doctoral fue evaluar la morfología de las neuronas. ¿Cómo se encontraban las neuronas? ¿Se encontraban más chicas, más grandotas? ¿Tenían algún cambio en su forma, en su estructura, en sus conexiones? Pues decidimos hacer una serie de estudios histológicos. Tomábamos imágenes de las neuronas de estos animales y pudimos observar lo siguiente. En distintas regiones del cerebro, particularmente de una región que se llama hipocampo, que está dividido en CA1, CA2 y CA3, evaluamos el tamaño del núcleo de las neuronas, ¿sí? El tamaño del núcleo de las neuronas nos habla precisamente de cuál es el estado de salud de estas neuronas y de esta forma podemos saber si se encuentran bien, si están a punto de entrar en un proceso de muerte o si están trabajando de manera normal. ¿Qué es lo que observamos? Pues como pueden ver aquí en las imágenes, los animales que solamente fueron ovarectomizados, no recibieron ningún tratamiento, vean el tamaño de los núcleos de las neuronas, qué pequeños son, y las formas que estos tienen, ¿sí? Son tamaños alterados, son formas raras, los cuales nos habla precisamente de un daño y de que estas neuronas precisamente van a entrar en procesos apoptóticos o procesos de muerte, ¿sí? En cambio, vean el núcleo de las neuronas que fueron tratadas con distintos extractos de semillas procedentes de la flor de Jamaica. Las neuronas se encuentran de mayor tamaño, se encuentran en una forma circular o redonda, lo cual nos habla de la estabilidad de esta célula y que están trabajando de manera adecuada, que se encuentran saludables.
¿sí? Esto lo pudimos someter a un estudio estadístico. Podemos ver que efectivamente los animales que fueron ovarectomizados estadísticamente tienen un núcleo más pequeño, más reducido en comparación con los animales que, a pesar de que les quitamos los ovarios, pero les dimos un tratamiento con antocianinas, recuperaron e inclusive mejoraron los resultados relacionados con este estudio morfológico. La última parte fue el conteo de las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son aquellas estructuras en las neuronas donde se unen y tienen contacto las neuronas, en este concepto que se llama sinapsis. ¿Qué nos quiere decir un cerebro mejor conectado? Nos habla de un cerebro que funciona mejor, ¿sí? Nosotros formamos circuitos nerviosos cada vez que aprendemos una actividad. Por ejemplo, cuando aprendemos un idioma, cuando aprendemos a manejar, cuando aprendimos a caminar, todo eso forma constantemente nuevas conexiones neuronales. Y esto se ve representado en espinas dendríticas, por lo cual nosotros decidimos contar cuántas espinas dendríticas tienen las neuronas de estos animales que fueron ovarectomizados, pero también aquellos que les dimos el extracto de Jamaica. Y la diferencia fue muy, muy marcada. Vamos a observar nuevamente en color negro cómo estos animales que solamente fueron ovarectomizados tenían muy poco conteo de espinas dendríticas, y aquí lo podemos observar en la imagen, en comparación con aquellos animales, a pesar de la ovarectomía, les dimos este extracto de antocianinas de la flor de Jamaica y crecían considerablemente la cantidad de espinas dendríticas, lo cual nos habla nuevamente de una mejor conectividad y también de un mejor desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Ahora bien, el estudio no solamente se limita a la Jamaica. En el laboratorio de neuromorfofisiología también se estudia el efecto de las tortillas, ¿sí? Y muchos nos dirán, bueno, pero es que la tortilla engorda. En estos estudios comprobamos que no tiene un efecto sobre el peso de nuestros animales. Entonces, esta creencia de que la tortilla tiene un efecto directo sobre el embarnecimiento, pues lo podemos descartar completamente. ¿Qué se hizo en este trabajo? Vean esto, el consumo de antocianinas contenidas en tortillas elaboradas de maíz azul sobre un modelo de estrés crónico. En este caso, a los animales de laboratorio fueron ratitas, se les sometió a un estrés de inmovilidad, ¿sí? La inmovilidad es un muy potente estresor que causa un montón de daño a distintos niveles, y en este caso el estudio se dirigió a eso. ¿Cómo se evaluó el daño que tiene el modelo del estrés y los beneficios que daban estas tortillas elaboradas con maíz azul? Se evaluó, a partir de una prueba de comportamiento que se le llama la prueba de evasión pasiva, en la cual los animales tienen que moverse de una forma rápida en una plataforma de un lugar a otro, sino de lo contrario van a recibir un castigo. Y de esta forma podemos evaluar el aprendizaje. Y bueno, los resultados nos arrojaron cosas muy interesantes, que los animales que habían sido sometidos a este estrés por inmovilidad tardaban más en aprender, tardaban más en salir de esta plataforma. No aprendían que permaneciendo en este lugar iban a recibir un castigo. Mientras que los animales que habían recibido esta alimentación con tortillas elaboradas con maíz azul, aprendían más rápido y salían en consecuencia más rápido de esta plataforma, ya que sabían que si permanecían más tiempo iban a recibir un castigo. De esta forma nosotros podemos hablar de aprendizaje en los animales y que este aprendizaje está brindado por el efecto de las antocianinas, en este caso de maíz morado. Y también hicieron una evaluación de la expresión del gen de BDNF, que ya hablamos de esto, ¿sí? También en este caso podemos observar cómo los animales estresados producían menor cantidad de este gen y cómo al ser alimentados con las tortillas elaboradas con maíz azul, estos niveles volvían a la normalidad e inclusive superaban a los niveles normales de expresión de esta molécula. Entonces, en este caso se evaluó el estrés, un estrés crónico, y que, por ejemplo, nosotros podemos estar identificados con él, porque pareciera que nosotros estamos sometidos al estrés de manera crónica, todo el tiempo estamos bajo las influencias del estrés, y cómo simplemente con alimentación, la modificación de la dieta, en este caso con tortillas elaboradas con maíces pigmentados, pueden ayudarnos a no sufrir estos daños, en este caso relacionado
por ejemplo, con el aprendizaje y las moléculas que se generan en el cerebro. Un par de estudios más, perdón, que fueron llevados a cabo en el Departamento de Medicina Veterinaria, se realizó en pollos de engorda, ¿sí? En este caso se evaluaron nuevamente el efecto de la jamaica y el efecto del totomoxtle, del maíz morado, sobre parámetros conductuales y productivos del pollo de engorda, ¿sí? ¿Y qué es lo que encontraron mis compañeros en este estudio? Que aumentaban los niveles de corticosterona, que es conocida como la hormona del estrés, ¿sí? Entonces, en este caso, mis compañeros aplicaron un modelo de estrés por calor, y no me dejarán mentir, cuando hace bastante calor aquí en la ciudad, nos sentimos inquietos, estresados, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, la temperatura también es un potente estresor. ¿Y qué hace este estrés? Elevar los niveles de corticosterona, que ya lo mencionaba, es conocida como la hormona del estrés. El problema es que cuando tenemos muy elevados niveles de la hormona del estrés, pues van a venir distintos tipos de repercusiones, resequedad en la piel, caída del cabello, pérdida de líbido sexual, aumento de peso, todas estas repercusiones que están relacionadas con la corticosterona y el estresor, ¿no? Que en este caso, ya lo mencionábamos, fue calor. Y también aumentó la expresión de malondialdehído, que es una molécula que nos habla de que nuestras células se están oxidando. Las membranas celulares están empezando a envejecer y en consecuencia nosotros lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en las arrugas, en nuestra cara, en nuestras manos, en nuestro cuerpo en general. Pues está precisamente relacionado. Y no solamente me refiero a la piel, sino que me refiero también al interior de nuestro sistema, ¿sí? El malondialdehído afecta a un montón de sistemas, inclusive, por ejemplo, el músculo cardíaco, a todo el sistema circulatorio se ve alterado precisamente por la oxidación de nuestras células, y esto lo podemos observar con esta alta expresión de esta molécula. ¿Qué más observaron mis compañeros? Pues alteraciones conductuales. Los animales, estos pollos, pues presentaban cambios en su estado de, en su comportamiento, mejor dicho, y pues esto es una alteración anormal, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el estrés calórico también nos lleva a alteraciones conductuales, no nos comportamos de manera normal. Hemos perdido la homeostasis o el equilibrio y eso nos lleva a comportarnos de manera diferente. Y, por supuesto, el estudio iba relacionado, pues, a estos animales que se producen de engorda, ¿no? Que son los que encontramos en los mercados, en los tianguis, en los supermercados, de manera normal. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de estrés también va a disminuir la producción de carne de calidad, ¿sí? Estos animales que de manera normal están sometidos a algún tipo de estrés, pues son animales que presentan menor calidad de carne. Y últimamente, pues en la medicina veterinaria está muy de moda un concepto que se le llama bienestar animal. Sí, sabemos que son animales que son criados particularmente para la alimentación del humano, pero también hay que brindarles no solamente salud, sino calidad de vida. Y esto es lo que se le llama bienestar animal. Entonces, estos animales, por ejemplo, que son sometidos al estrés, pues no cumplen con estas normas de bienestar animal. Un estudio más que se realizó también en el laboratorio, perdón, nos habla del estado reproductivo. Estos antioxidantes nos ayudarán a reproducirnos de mejor manera. Pues se realizó un estudio en ratitas preñadas y se puede observar que efectivamente hay cambios en los productos, en las crías, por así decirlo, en cuanto a tamaño, la longitud de su cabeza, el peso corporal, que está relacionada con los antioxidantes, ¿sí? Podemos observar en este caso cómo estas crías de ratas tienen mejor talla, mejor peso corporal y mejor longitud del cráneo en comparación con los animales que no se les brindó este extracto de antocianinas también provenientes de la flor de Jamaica, ¿sí? Entonces, en este caso también podemos hablar que las antocianinas no solamente nos benefician a que sí el estado hormonal o que sí el estado del sistema nervioso, sino que vean inclusive a nivel reproductivo. ¿Cómo nos reproducimos y cuál es el estado de salud que presentan las crías o los productos? ¿Sí? Entonces, una vez más, estos resultados nos parecieron súper interesantes, dignos de publicación,
donde podemos ver muy marcado el efecto de estos antioxidantes, insisto, en la salud, sí, de la persona, pero más de la cría, ¿no? Del producto. También un estudio de tesis en el cual sí estuve muy involucrado, y este va a llamar mucho la atención, la evaluación de la expresión de los receptores alfa y beta del hipocampo en ratas overectomizadas tratados con Jamaica, ¿sí? En este caso, César Alejandro San Juan García, un estudiante de la licenciatura en medicina veterinaria y que hoy día está estudiando su doctorado en inmunología, realizó esta tesis con nosotros, donde trataba de evaluar la expresión de los receptores a estrógenos alfa y beta. Por hacerles unos comentarios, los receptores estrógenos alfa y beta no solamente lo presentan las mujeres o las hembras, también los machos presentamos, o los hombres, hablando de humanos, presentan receptores estrógenos. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una producción estrogénica, ¿sí? Entonces, esa idea de que solamente las mujeres o las hembras producen estrógenos es errónea, ¿sí? Sí, ellas tienen una mayor expresión, es por excelencia la hormona femenina, pero los hombres y en el mundo animal los machos también tenemos nuestra expresión de estrógenos. Y miren, en estos resultados ellos, San Juan pudo corroborar que efectivamente la expresión de los receptores a estrógenos cambia cuando se aplica un extracto rico en antocianinas. Esto nos quiere decir que estas moléculas también están relacionadas con la producción, sí, de los receptores estrogénicos del organismo, pero también con la producción de los estrógenos, y que nuevamente esto nos va a llevar a la salud reproductiva. Sabemos que los estrógenos no solamente nos ayudan a reproducirnos, a formar los caracteres sexuales femeninos, el crecimiento de las glándulas mamarias, la capacitación de los ovarios y la maduración de los óvulos, sino que también están relacionados, por ejemplo, con la salud del sistema óseo de las mujeres. ¿Sí? Sabemos que las mujeres, cuando entran en un periodo de climaterio, pueden llegar a sufrir alteraciones, como la descalcificación y, más terrible aún, la osteoporosis, que puede llegar a afectarlas de manera muy grave. Bueno, pues simplemente con un extracto rico en antocianinas de la flor de Jamaica se pueden ver revertidos estos efectos, porque la expresión de los receptores estrogénicos, que son importantes para la salud de estos tejidos y de estas estructuras, pues los trae en aumento, ¿no? Y bueno, de esta parte me gustaría concluir lo que se ha realizado en el laboratorio en los últimos, no sé, 7, 8 años de investigación, pero también me gustaría hablar de qué es lo que pasa con los humanos, porque ya hablamos de cuál es el efecto de la salud en los animales, pero ¿y qué es lo que pasa en los humanos? ¿Los estudios son comparables? ¿Podemos relacionar los resultados que encontramos en nuestras ratitas, en nuestros pollos, en nuestros animales de experimentación, los podemos trasladar al efecto en humanos? Pues bueno, miren, hablando de esto, esta es una gráfica que me encontré en una página de internet que se llama PubMed, que es un buscador y almacenador de documentos del tipo científico. Me refiero a publicaciones científicas, y esta gráfica nos habla del conteo de publicaciones relacionadas a antocianinas sobre la salud humana. Ustedes pueden ver que en los años 90 y a principios de los 2000, la investigación de estas moléculas sobre la salud humana era muy poca. Vean, 2, 3, 4, máximo 6 artículos por año. ¿Sí? Esto es por año. Estas investigaciones eran muy poco utilizadas. Pero después de los 2000 viene un crecimiento exponencial de la investigación de cómo estas moléculas pueden traer beneficios a la salud. Ya para los 2010 había más publicaciones, y vean, del 2015 en adelante la publicación de artículos científicos, de artículos de investigación en todo el mundo ha venido creciendo, tanto que en el año pasado, vean, por ejemplo, ya 244 trabajos científicos en todo el mundo sobre cómo estas moléculas pueden traer beneficios a la salud humana. Vean, en lo que llevamos del año, estamos en noviembre, tan solo llevamos ya 187 publicaciones de tipo científico. Lo que queda de noviembre, lo que queda de diciembre, seguramente se agregarán muchos más trabajos relacionados con esto, pero vean,
Esta gráfica representa precisamente esto, el crecimiento del interés científico, de la utilización de estas moléculas de origen natural y que podemos obtener de un montón de plantas, de un montón de alimentos, cómo nos va a beneficiar a nivel de nuestra salud, ¿sí? Así para terminar la presentación y la charla del día de hoy, porque sinceramente no quiero aburrirlos tanto, ¿cuáles son los de estos estudios que les acabo de presentar? ¿En qué se basan particularmente? ¿En dónde vemos los mejores efectos de las antocianinas? La mayoría de estos artículos nos hablan, por ejemplo, de la mejora de la capacidad visual. Las antocianinas tienen la capacidad de llegar hasta nuestros ojos, atravesar las distintas barreras y membranas que protegen nuestros globos oculares y de esta manera mejorar la capacidad visual, ¿no? Es cierto entonces que el consumo de estos alimentos nos va a ayudar a ver de mejor manera. Prevención de enfermedades cardiovasculares, ya lo hemos mencionado. Las antocianinas son muy potentes antioxidantes y sabemos que la mayoría de problemas cardíacos está relacionado con moléculas oxidantes. Entonces, si logramos eliminar estas moléculas que nos generan los estresores que nos rodean, nos va a ayudar a prevenir enfermedades del tipo vascular, infartos, rompimiento de vasos sanguíneos, derrames en distintas partes del organismo. Todo esto es prevenible gracias a la utilización de estas moléculas. Vean, prevención de la hepatotoxicidad, la toxicidad de nuestro hígado, ¿no? Habíamos dicho que aquí es donde se metabolizan muchos de los medicamentos que de manera normal consumimos. Bueno, pues el consumo de estos antioxidantes de origen natural nos ayuda a evitar que nuestro hígado se esté intoxicando a sí mismo, ¿no? Que esté trabajando de manera adecuada y que pueda estar cumpliendo con sus funciones de manera normal. Muy interesante, vean, estas moléculas también se utilizan para la prevención de distintos tipos de cáncer como el colorectal, que es uno de los que más afectan a la población mexicana, por ejemplo. Entonces, el consumo prolongado y continuo de estas moléculas nos puede ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. En la salud reproductiva, ya lo mencionamos, tiene efectos sobre la producción de espermatozoides, sobre la producción de óvulos reproductiva en general. La prevención de la enfermedad renal, también ya lo habíamos mencionado, nos ayuda a que nuestros riñones estén trabajando de manera adecuada, filtrando los desechos celulares y bueno, ejecutando sus funciones de una manera normal. Ya también lo dijimos, fortalece la memoria, y estos efectos son más marcados. Hay un estudio muy bonito que se realizó en el año 2020 en personas mayores, ancianos, de un asilo en Londres, Inglaterra, si no me equivoco, donde les daban un juguito de mora azul. La mora azul tiene una gran concentración de antocianinas y les hacían como unas pruebas de memoria, como rompecabezas, como estos ejercicios de salir del laberinto, y las personas mayores, los ancianos que consumieron este juguito de arándano por un tiempo delimitado, mejoraron sus resultados y acababan más rápido estos quiz en comparación con los ancianos que no consumían este juguito. Entonces, ya los estudios preclínicos y clínicos empiezan a tomar importancia. Entonces, estos efectos, pues sí, serán más marcados en organismos senescentes. Y por último, hablan muchísimo de la actividad anticancerígena, no solamente en piel, sino en el organismo en general. Al parecer, estas moléculas, ya lo mencionamos, tienen la capacidad de modular las señales al interior de las células. ¿Y qué tal pensar que estas moléculas ayudan a matar las células cancerígenas? Esto es una de las más recientes propuestas que se tiene del efecto de las antocianinas y que se evalúa y se invierten de verdad millones de dólares en investigación de cómo estas moléculas pueden ayudarnos y ser una alternativa terapéutica ante distintas actividades tumorales cancerígenas, ¿sí? Lo último que quiero mencionarles es que durante mi estancia postdoctoral que se realizó en CIATEC, tuve la oportunidad de evaluar los extractos de antocianinas de la flor de Jamaica sobre cultivos celulares. Todo esto a nivel de laboratorio, a nivel in vitro. Esta primera imagen representa el glioblastoma de un paciente aquí de Guadalajara, de un mexicano. Así es como se ve el glioblastoma.
una serie de células que crecen y forman conglomerados celulares muy grandes y que afectan la salud, y que desafortunadamente una persona con glioblastoma tiene una esperanza de vida menor a 1 año. ¿Sí? Entonces, esta es una foto cómo podemos representar, insisto, el glioblastoma de un paciente, y cómo después de aplicar, aquí podemos ver, son las antocianinas de la flor de Jamaica, por eso este color rojo, se las aplicamos, y el resultado fue esto: muerte y destrucción celular. Estas células fueron teñidas con un colorante que, al penetrar al interior de la célula, nos dicen que la célula está muerta. Entonces aquí pueden ver cómo la célula está completamente teñida de azul, a diferencia de acá, que pueden ver que tenía otra tonalidad. Esto nos quiere decir que la célula ha muerto. Entonces, al menos en estos resultados preliminares de esta investigación que estuve realizando durante el año pasado y un poco de este año, podemos observar esto: estas moléculas, al menos in vitro, y lo repito, es a nivel de laboratorio, tienen capacidad de matar, de eliminar estas células, lo cual nos brinda mucha esperanza y muchas perspectivas hacia el futuro de cómo estas moléculas, que algún autor por ahí los llamó la fuente de la juventud eterna, pueden llegar a brindarnos beneficios inclusive a este nivel. Bueno, por último, las conclusiones de esta presentación, me gustaría concluir con esto. Las antocianinas tienen potente actividad antioxidante, como ya lo hemos mencionado. No solamente brinda salud y bienestar animal, sino que también brinda salud y bienestar, pero a nivel humano. Y lo podemos ver en la creciente realización de trabajos científicos relacionados con estas moléculas. Tienen la capacidad de regular la función celular y se proponen como agente terapéutico para el tratamiento de diferentes enfermedades en el humano, como ya lo hemos mencionado, particularmente, y que últimamente llama mucho la atención, contra el cáncer. Y por último, pues hace falta mayor investigación básica, ensayos preclínicos y clínicos, tanto en animales como en humanos, para conocer su verdadero potencial como medicina alterna y su posible utilización en la práctica médica cotidiana, ¿no? Entonces, insisto, es un mundo muy interesante, muy vasto, con muchas oportunidades, esto de los agentes naturales y cómo pueden llegar a brindarnos salud. Y nosotros no estamos tan alejados de eso. Recordemos que las civilizaciones prehispánicas que existieron en nuestro país decían que el bosque era su farmacia, ¿no? Entonces, con todas las plantas, con todos los recursos que tenían disponibles en el bosque, ellos pasaban de la enfermedad a la salud, con moléculas de origen natural. Entonces, ¿por qué nosotros no retomar esta cultura que se ha venido perdiendo y continuar con la investigación de cómo estas moléculas de origen natural nos pueden brindar salud? Y bueno, con esto quiero concluir la presentación, no sin antes agradecer su presencia, la oportunidad al colegio de compartir estos resultados y esta presentación, a las personas que estén conectadas, que aunque no las puedo ver, pues muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, un comentario, con gusto trataré de responderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. Pues muy interesante estas investigaciones que seguramente nos hacen recapacitar sobre la importancia de alimentarnos adecuadamente, ¿verdad? De tomar decisiones sabias en nuestra alimentación. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, primero comentarle, Gerardo, doctor Gerardo, que tenemos en redes sociales, bastantes asistentes, por ahí nos están escuchando, entonces vamos a retomar por ahí si hay alguna pregunta en las redes sociales, se las comentamos, ¿verdad? Bueno, Muy bien. pues aquí el maestro Acacio, pues comenta que muy interesante la participación sobre estos
compuestos y pregunta si el betabel tiene este tipo de sustancias. El betabel contiene otro tipo de pigmentos. Si no me equivoco, se llaman betaleínas, que son muy similares, pero no son precisamente antocianinas, pero se hace mucha investigación también sobre estos pigmentos y se sabe que también son potentes antioxidantes. Pero sí, el pigmento como tal no son antocianinas. Betalaínas, creo que es el nombre correcto, si no me equivoco. Es un pigmento diferente, pero también se utiliza en la investigación y con ya comprobados efectos antioxidantes. Muchas gracias, doctor. Pregunta la maestra Betsabe Padilla si las antocianinas ayudan a regular, supongo ahí los efectos en tiroides. En la glándula tiroide. Ujú. Es probable que sí lo tengan. Los estudios que nosotros hemos realizado no van relacionados hacia la glándula tiroides, pero la glándula tiroides también tiene una expresión de receptores estrogénicos, tanto alfa como beta. ¿Esto qué quiere decir? Que en las mujeres jóvenes, por ejemplo, la glándula tiroides produce T3 y T4, que son hormonas que están relacionadas con el crecimiento, con el metabolismo y todo eso. Conforme van pasando los años, estas hormonas T3 y T4 dejan de expresarse, ¿sí? Esto está relacionado precisamente con la cantidad de hormonas sexuales, hablando particularmente de estrógenos, que se expresan. Entonces, a pesar de que yo no tengo los resultados aquí y que mis estudios no se basan en la glándula tiroides, pienso que las antocianinas, por tener afinidad por los receptores estrogénicos que están presentes en la tiroides, podrían regular la expresión de las hormonas secretadas en esta glándula. Muchas gracias, doctor. Sí, nos pregunta también la maestra Betsabe Padilla si la clorofila tiene antocianinas. No, es un pigmento completamente diferente. Si no me equivoco, este es el que tiene color verde. Y este se utiliza más como para desintoxicar. He visto que lo venden como aquellas personas que no sé, sufrieron alguna infección o algo por el estilo, o que consumieron algo que les hizo daño, algo por el estilo. Se utilizan estas gotitas pues en agua también, en agua de uso. Y es más la intención como desintoxicante. Muchas gracias, doctor. Igual pregunta el maestro Acacio si el maíz blanco no contiene antocianinas, pero dice, pero el maíz amarillo sí las contiene. Inclusive creo que el maíz blanco y el maíz amarillo, pienso que tienen una muy baja concentración de antocianinas, pero sí tienen. Pero donde se ve más expresado es en aquellos maíces pigmentados, ¿no? Que podemos encontrar morados, rojizos, azules, una gran variedad de tonalidades son los que tienen mayor cantidad de antocianinas. Pero insisto, pienso que tanto el blanco como el amarillo sí tienen antocianinas, pero en muy pequeña cantidad. Muchas gracias. Y bueno, pues tenemos varias felicitaciones por ahí en las redes sociales. Lo mandan felicitar sus alumnos. Por ahí voy a mencionar algunos de ellos: Teodoro Figueroa, Luis Manuel, Julieta Pérez, que están por ahí atentos a la conferencia, doctor. Muchas gracias y saludos y gracias a ellos por conectarse. Si me permite, doctor, comentar, pregunta Nena Jacinto, ¿cómo recomienda integrar este tipo de sustancias en la dieta humana? Muy bien. Esa es una pregunta que me gusta mucho responder porque siempre me dicen, bueno, pues tus estudios van muy encaminados a animales, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros saber precisamente cómo podemos integrarlo a nuestra dieta? Un estudio realizado aproximadamente en el 2011, si no me equivoco, decía que el consumo mínimo de antocianinas recomendable en el humano son entre 200 y 300 miligramos por día. ¿A qué corresponde esto? Bueno, pues es difícil decir que sean 2 fresas o 3 berries o 2 vasos de agua de Jamaica. No lo sabemos con precisión, pero lo que sí podría recomendar es que
estos hábitos alimenticios, encaminarlos hacia el consumo de moléculas que sabemos que tienen antioxidantes. Todos estos que ya les he mencionado, las fresas, los berries, inclusive hasta una copa de vino tinto, puede ayudarnos a tener los efectos benéficos de estas moléculas. Entonces, en resumen, me gustaría decir que la modificación de la dieta es eso, consumir alimentos ricos en antioxidantes, ya lo sabemos, son frutas, verduras, pero también, o sea, particularmente, estos frutos que tengan estos colores tan particulares, pues nos van a brindar una gran cantidad de antioxidantes. Entonces yo recomendaría modificar la dieta hacia este tipo de alimentos. Muy bien. Pues si no hay alguna otra pregunta, pues agradecemos al doctor Gerardo Lorenzana por esta excelente presentación y me voy a permitir también voy a compartir un poco la pantalla, doctor, si Ah, sí, nos permite un momento. a ver. A ver. No, no sé cómo dejar de compartirlo, perdón. Sí, a ver si ya se dejó de Ya. compartir. Creo que ya. Sí. Bueno, pues es hacerle por ahí entrega de esta constancia. El Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, AC, otorga la presente constancia al doctor Gerardo Lorenzana Martínez por su participación como ponente en la conferencia Las antocianinas y sus efectos en la salud animal y humana en Guadalajara, Jalisco, a 18 de noviembre de 2022. Firma el maestro Andrés Ávila Madrid, presidente del colegio, su servidor maestro Oscar Báez Montes, secretario, y la bióloga Solimar Cruz Saucedo como tesorera. Muchísimas gracias, insisto, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues agradecer a todos los asistentes que estuvieron con nosotros el día de hoy aquí de manera presencial en nuestra sala de Zoom, y también a todos aquellos que estuvieron pendientes en nuestras redes sociales. Asimismo, bueno, pues también queremos por ahí aprovechar también para comentarles que se sigan conectando a las conferencias y cursos que vamos a tener en el colegio, y justo, bueno, pues vamos a tener por ahí un curso recientemente que voy a tratar de compartirles por aquí el curso de ecoacústica aplicada a los murciélagos mexicanos, que a finales de mes vamos a estar por ahí también teniendo. Los invitamos, por favor, a todos los que nos están siguiendo, bueno, y tienen interés en la conservación de murciélagos, pues adelante, ¿verdad? Y adelante, Andrés, para concluir. Pues no me resta más que agradecerle al doctor Gerardo su presencia aquí el día de hoy. Esperemos que pronto y en alguna otra ocasión nos pueda acompañar, doctor. Muchas gracias por su participación y estamos muy agradecidos con usted. Estamos a sus órdenes y esta es su casa. Cuando desee nuevamente hacer alguna presentación, estaremos aquí esperándolo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias.